Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a examinar hoy el tema del periodo cosmológico, la filosofía, que es un periodo muy particular, que se extiende aproximadamente, le voy a explicar un problema con las fechas en el mundo griego, porque no existía un calendario anual, ¿sí? Sino que se medían los tiempos por las Olimpiadas, los encuentros entre diferentes pueblos y ciudades, estado de la época, las polis, que se realizaba cada 4 años. Entonces tampoco la edad de las personas cuando nacieron, todo eso es muy aproximada. ¿eh? Sobre todo que no se decía tiene tantos años, sino que se mencionaba, los que recuperaron esa historia, ¿sí? Decían floreció en tal olimpiada. Entonces que floreció se supone que tenía una edad cercana a los 25 años. Entonces, todas esas fechas son bastante aproximadas y fueron recopiladas por personajes de la época muy posterior, Diógenes Laercio. Entonces, 4 siglos, 5 siglos después, es decir, todo eso es sujeto a tomar con pinzas, ¿sí? En cuanto a las fechas aproximadas. Entonces decimos que ese periodo cosmológico comenzó aproximadamente 8 7 siglos antes de Cristo. Tenemos entonces diferentes componentes, pero el trazo común en todos estos filósofos de esta edad temprana, de la filosofía antigua, se les llama físicos, en el sentido de que se preocuparon por encontrar un principio universal, ¿sí? De todo lo que existe. Ya la tradición mitológica había establecido, ¿no es cierto?, que ese principio eran, como ya lo sabemos, determinados dioses, por ejemplo, el caos, o el tiempo, Cronos, que después va a figurar en las diferentes teogonías, es decir, historia de la génesis de los dioses, como el padre de Zeus, o también el océano, para Homero. Tenemos que recordar que son todos pueblos, Mileto, por ejemplo, o Éfeso, están ubicados no en lo que es actualmente Grecia, sino en lo que es actualmente Turquía, en el Asia Menor. Son pueblos que están en una relación muy estrecha con el mar. Bueno, tenemos la escuela jónica. La preocupación de todas estas corrientes van a ser encontrar el principio universal del origen del cosmos y de la vida. El arjé. Y a todos estos filósofos se los llama filósofos físicos. Eso viene de physis, que en griego quiere decir naturaleza. También se los llama filósofos naturales o naturalistas. No tienen en particular una preocupación ética, salvo tal vez Pitágoras, en su búsqueda de la armonía, de la justicia universal y todo eso tiene una preocupación ética, pero lo que es de destacar en ellos es la preocupación por encontrar los elementos que conforman el universo. Tenemos que tener conciencia que Mendeleev, la tabla de los elementos, va a ser siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿no es cierto? ¿No? Comienzo del siglo XX, sobre el borde, pero para esa época es a puro raciocinio, que ellos van a tratar de encontrar sobre principios racionales cuál es el origen de todo lo que existe en el cosmos. Bueno, vimos, ustedes ya lo tienen en la guía, ¿no es cierto? Tales de Mileto, que va a encontrar que el arjé es, dentro de la escuela jónica, es el agua, lo húmedo,
discípulos, sobre todo Anaximandro y Anaxímenes, que van a encontrar Anaxímenes el aire, la condensación, la rarefacción del aire va a crear diferentes cuerpos y a partir de ahí diferentes mutaciones, ¿no es cierto?, para que se produzca la multiplicidad de las cosas y de los seres. Y Anaximandro yo creo que es el caos, que él menciona el caos original, la indefinición, el desorden total, y a partir de ahí se van a unir fuerzas, ¿no es cierto?, por atracción o por repulsión, y van a ir formando diferentes cuerpos hasta que la vida va evolucionando. Es bien interesante porque las teorías de Darwin, por ejemplo, de el origen de la especie humana, también van a ser formuladas en finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, hacia 1880, por ahí. Mientras que Anaxímenes tenía una teoría evolucionista en esa época, pero solamente que nosotros no proveníamos de los primates superiores, ¿no?, por diferentes mutaciones de las especies, sino que proveníamos de los delfines, lo cual es bastante comprensible también. No sé si incluir, ahí está incluido dentro de la escuela jónica, por la cercanía entre Mileto y Éfeso, que es otro pueblo también sobre el Asia Menor, a Heráclito. Heráclito es un filósofo muy particular, se conservan solamente pequeños pasajes de él, pero él va a encontrar, muchos suponen que es un símbolo, ¿no es cierto?, que el fuego es uno de los elementos primordiales, el arjé de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque el fuego está en permanente movimiento, en permanente mutación, en permanente cambio. Las cosas son y no son al mismo tiempo, ¿sí? El fuego es imposible detener y decir en qué momento es y en qué momento no es, ¿no es cierto?, determinada llama o determinado. Algo conocido de él, ¿no es cierto?, es que una persona no se baña dos veces en el mismo río, porque el río está cambiando todo el tiempo. Un discípulo de él, Cratilo, todavía más radical, dice, ni siquiera una vez se baña en el mismo río, ¿sí? Y hasta podríamos ser más radicales todavía, es decir, tampoco es la misma persona la que se baña en esos ríos diferentes, ¿sí? Todo está en continuo movimiento y cambio. Bueno, tenemos otra escuela, originaria de Samos. Pitágoras nació en Samos, en Grecia, pero se ubicó, por eso se llama Itálica, en el sur de Italia, lo que es actualmente Calabria. Y la importancia de Pitágoras es inmensa. Él ha dejado durante siglos, ¿sí?, consideraciones acerca de qué es lo que da unidad, cuál es el principio de todo lo que existe, el número. Eso lo podemos explicar un poquito mejor en clase, ¿no es cierto?, con ayuda de una pizarra, por qué él suponía que el número y las relaciones entre los números era el elemento realmente universal y principio de todo lo que existe. Vamos a ver que hay una representación, ¿no es cierto?, de cómo él entendía. En esa época no distinguíamos aritmética de geometría, ¿no es cierto? Las matemáticas aparecían como una concepción filosófica, ¿sí?, acerca de una representación del universo. Es lamentable que a veces nos enseñan los axiomas matemáticos, ¿no es cierto?, desde la escuela primaria, y no apelan a las concepciones que Pitágoras tenía sobre eso, ¿sí?, porque sería mucho más comprensible para nosotros entenderlo de esa manera, y para todos los niños de todo el mundo, si pudieran entender que los axiomas matemáticos no surgen de la nada, sino que surgen de una concepción filosófica. Por fin está la escuela eleática, de Elea, también otro pueblo
otra ciudad-estado ubicada en Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, ¿no es cierto? Y se destaca un personaje que va a suponer, ¿no es cierto?, una primera reflexión sobre el ser, ¿sí? Muy racionalista, diríamos hoy, y muy deductiva, ¿sí? Lo que dejó Parménides fue fragmentos de un gran poema, pero se conservan fragmentos, se ha escrito mucho sobre eso, pero lo que debe entender es que el ser, abarca todo. Lo verdaderamente universal es el ser. Y el ser es inmutable, porque no tiene no ser para que pueda cambiar. Esa refutación del movimiento lo ubica en las antípodas del pensamiento de Heráclito, que para él todo es movimiento, ¿sí? Todo es continuo pasaje del ser al no ser, ¿sí? En tanto que en Parménides es imposible ese movimiento, ¿sí? Apelando a la razón. Hay un discípulo de él, Zenón, también de Elea. Zenón de Elea escribió unas famosas, dejó testimonio de unas famosas aporías que tendían a refutar el movimiento. Para darles solo un dato, que también lo podemos ver con la ayuda de una pizarra en el curso, en la parte presencial, en Meet, pero las aporías de Zenón hasta ahora, hasta muy corto término, ha justificado cantidad de tesis de doctorado en física para tratar de explicar las aporías de Zenón. Bueno, más allá de esas escuelas tradicionales también va a surgir Empédocles. Empédocles es un filósofo ya más cercano a la época clásica que va a mostrar los 4 elementos primordiales. Es decir, no es solamente un arjé, sino que son 4 arjés. 4 principios, que es lo que va a conservar tradicional: el agua, el aire, el fuego y el agua, aire, fuego, y el cuarto elemento ya se me voló, pero bueno, él va a recopilar todo esa, y la tierra, ¿no es cierto? Él va a recopilar toda esa tradición naturalista y las va a agrupar, lo que va a perdurar en el tiempo. Después Aristóteles lo va a retomar muy en serio. Está lo que es importantísimo, porque va a tener importancia para la ética, los atomistas, Demócrito y Leucipo. Es decir, toda la estructura del universo son átomos, pequeñas partículas que se van a unir entre sí. Estamos hablando de 5, 6 siglos antes de Cristo. Sí. La teoría atómica, ¿cuándo se formuló? Ustedes que son muy buenos en física, hacia 1920. Sí. Estamos hablando de, ¿qué? 25 siglos antes. Ellos dedujeron que todo lo que existe van a ser átomos, que se van a asociar, en lo que hoy entendemos que son moléculas, y esos átomos van a ir formando cuerpos. Entonces lo único que existe son átomos y vacío. Vamos a ver que eso va a tener mucha importancia para la ética cuando veamos Epicuro, porque crea una concepción. No es que ellos pensasen que los dioses no existen. Ellos pensaban que los dioses estaban formados por un tipo de átomos especiales mucho más pequeños que forman la carne, el cuerpo humano, y
a los que se les llamaba átomos de éter, una sustancia que formaba a los seres etéreos, ¿sí? Como los dioses. ¿Sí? También el alma humana, el alma, es tan intangible, no es que no esté formada por átomos, pero son átomos muchísimo más sutiles, decían ellos, o pequeños, que los átomos que forman la carne y el físico. Eh, los avances han sido extraordinarios. Ellos también pensaban que esos átomos no se podían mover de manera rectilínea, sino de manera curvilínea. ¿Y por qué deducían eso? Lo cual la teoría atómica vuelve a confirmar, ¿no es cierto?, en la teoría atómica moderna. Porque si se moviesen en forma rectilínea nunca se podrían chocar entre sí, ¿sí? Y formar cuerpos mayores. Tenían que forzosamente moverse de manera curvilínea para que pudieran chocar entre sí e ir formando desde los cuerpos más sencillos, ¿sí? Las uniones más sencillas a las más complejas. Eso formó dentro de los atomistas una corriente materialista, con decirles que Carlos Marx, el materialismo dialéctico y todo eso, tomó su tesis de doctorado en filosofía fue sobre Demócrito, Leucipo y Epicuro. La teoría atomista. Bueno, ¿qué pasa? Hacia el siglo V suceden cambios muy importantes a nivel geopolítico, digamos. Y las ciudades, Atenas, Esparta, una unión de diferentes ciudades-estado griegas van a vencer en las guerras, llamamos médicas, es decir, contra los medos y los persas, que eran la potencia dominante en esa época, en el mar Egeo y en buena parte sobre Creta y sobre Grecia, y en el Asia Menor, van a vencerlos. Entonces esas ciudades van a pasar a un plano distinto al que conocían hasta esa época, que eran ciudades-estado, sobre todo dominadas en el plano comercial y militar. Esas guerras médicas van a llevar a que ciudades como Atenas necesitaran una organización distinta, ¿sí? Y van a surgir una escuela de filósofos que van a cumplir ese múltiple rol dentro de ser a la vez la clase dirigente, los representantes, los que se reunían para tomar decisiones políticas, comerciales, a la vez van a ser maestros, a la vez van a ser abogados, van a ser los sabios, los sofistas. Los sofistas es bien importante porque ellos tenían que dar respuesta, como sabios que eran, a todo lo que surge dentro de los cuestionamientos que podían tener los otros ciudadanos. ¿Sí? Hubo sofistas, enormes filósofos, como Protágoras, Gorgias, Hipías, y van a marcar toda esa época porque van a ser, de algún modo, los dirigentes, los congresistas, los que tomaban decisiones, van a ser a veces autoridades máximas y van a entrar, ¿no es cierto?, en el periodo clásico ya de la filosofía griega, un periodo que llamamos con toda justicia periodo socrático, que lo vamos a ver en clase y también lo vamos a ver a través de una presentación como esta. Vamos a dedicar un espacio muy especial a ese periodo clásico o socrático de la filosofía, porque hay un aporte que es fundamental para el pensamiento racional, que es el método que utiliza Sócrates en los diálogos. Yo tengo algún material preparado, lo vamos a compartir y vamos a ver tanto Sócrates, Platón, que en realidad a Sócrates lo conocemos a través de Platón, por sus diálogos, ¿sí? y Aristóteles sobre todo, donde vamos a realizar un taller sobre los dos primeros libros, los dos primeros capítulos de la ética nicomaquea. Pero detengámonos un momento. Los
sofistas se caracterizan por tener una respuesta a todo. Es un método de algún modo dogmático. Lo que va a introducir Sócrates de mucha importancia son un método distinto de discusión que forma parte del pensamiento racional o crítico, ¿sí? Y vamos a verlo, son diálogos, diálogos, dos logos, mientras que los sofistas es un solo logo, porque ellos son, eh, son los sabios, entonces ellos no cuestionan las respuestas que se dan, es un pensamiento de naturaleza dogmático, porque sigue unilateralmente una sola postura. Entonces lo particular del método socrático es el sentido dialéctico. ¿Sí? Aparece una postura como tesis y aparece la antítesis que cumple un rol negativo. Pero eso lo vamos a examinar en otro contexto, porque yo tengo algún material preparado sobre ese tema, los orígenes del pensamiento científico, en Sócrates y en Platón, que es su discípulo. Bueno, entonces les deseo buena continuación y nos vemos en directo en nuestras clases ya